Bendito es el nombre del Señor. Yo quiero que allí donde ustedes se encuentran, levanten sus manos. Vamos a colocarnos todos en pie y vamos a levantar nuestras manos y vamos a decirle: Señor, tú eres bueno. Señor, tú eres bueno. Gracias, Señor, porque en tu bondad, en tu misericordia, Señor, algún día nos rescataste. Señor, de allí de la prisión, de la esclavitud, de todo aquello, Señor, que el mundo nos ofrecía. Pero hoy estamos aquí delante de ti, en tu presencia, Señor. Y te damos gracias por la vida. Te damos gracias, Señor, por la salud, por cada uno de las personas que vienen a este lugar, Señor, a recibir bendición, porque tú tienes un propósito en sus vidas. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Yo quiero que tomen asiento. Les doy la bienvenida a todos ustedes. De verdad que qué hermoso que es el Señor. Qué hermoso es el Señor. Dios es bueno. Dios es bueno, mis amados. El Señor tiene grandes cosas para nuestras vidas cada día. Y allí donde tú te encuentras, te puede decir que el Señor tiene para ti una palabra refrescante, una palabra de consolación, una palabra de vida. Y les voy a decir algo en este día tan especial, que es el Día del Padre. Hoy es un día en el cual el Señor lo hizo para cada uno de nosotros, para ti, para mí, para nuestras vidas. El Señor es bueno. Aleluya. Y mis amados, en este día, que es un día muy especial para todos nosotros como papás, que es el Día del Padre, el Señor trae una palabra para esos papás, para esos papitos, para esos varones esforzados y valientes que el Señor tiene en cada vida y en cada corazón. Y el tema de hoy es un tema que nos va a hacer reflexionar. Y el propósito de este tema es un tema en el cual nosotros, tanto hombres y mujeres, podemos hacernos esa pregunta. El propósito es que el Señor toque esos corazones, toque esas vidas, toque sus pensamientos, pero principalmente toque ese Espíritu Santo, que el Espíritu Santo toque sus vidas, que el Espíritu Santo toque esos espíritus en cada vida y en cada corazón. Y el tema de hoy es: ¿soy un buen padre? ¿Soy un buen padre? Es una pregunta que cada rato nos podemos hacer. Y en el transcurso de nuestra vida nos damos cuenta si hemos sido buenos padres o hemos sido unos padres a medias o hemos sido malos padres. La palabra de Dios dice en Juan 8:32: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando nos dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, es cuando podemos reflexionar y decir: ¿hemos sido unos buenos padres o hemos sido unos padres a medias o hemos sido unos malos padres? Haciendo esta introducción, yo quiero leerles algo muy hermoso que encontré y lo plasmé aquí en estas hojas. Y es un relato muy hermoso que se llama Tan solo por amor. De pronto muchos de ustedes habrán escuchado este relato, pero yo se los voy a leer. Aleluya. Dice así: mis padres vivieron 55 años casados. Una mañana, mi mamá bajaba las escaleras para prepararle a mi papá el desayuno.
sufrió un infarto y cayó. Mi padre la levantó como pudo y casi a rastras la subió a la camioneta. A toda velocidad, sin respetar semáforos, la condujo hasta el hospital. Cuando llegó, por desgracia, ya había fallecido. Durante el sepelio, mi padre no habló. Su mirada estaba perdida. Casi no lloró. Esa noche, sus hijos nos reunimos con él. En un ambiente de dolor y nostalgia, recordamos hermosas anécdotas y él pidió a mi hermano teólogo que le dijera dónde estaría mamá en ese momento. Mi hermano comenzó a hablar de la vida después de la muerte y de conjeturas de cómo y dónde estaría ella. Mi padre escuchaba con atención. De pronto pidió que lo lleváramos al cementerio. Papá, respondimos, son las 11 de la noche. No podemos ir al cementerio ahora. Alzó la voz y con una mirada vidriosa dijo, no discutan conmigo, por favor. No discutan con el hombre que acaba de perder a la que fue su esposa por 55 años. Se produjo un momento de respetuoso silencio. No discutimos más. Fuimos al cementerio. Pedimos permiso al vigilante. Con una linterna llegamos a la tumba. Mi padre la acarició, oró y nos dijo a sus hijos que veíamos la escena conmovidos. Fueron 55 años, ¿saben? Nadie puede hablar de amor verdadero si no tiene idea de lo que es compartir la vida con una mujer. Hizo una pausa y se limpió la cara. Ella y yo estuvimos juntos en aquella crisis. Cambié de empleo. Continuó. Hicimos el equipaje cuando vendimos la casa y nos mudamos de ciudad. Compartimos la alegría de ver a nuestros hijos terminar sus carreras. Lloramos uno al lado del otro la partida de los seres queridos. Oramos juntos en la sala de espera de algunos hospitales. Nos apoyamos en el dolor. Nos abrazamos en cada Navidad y perdonamos nuestros errores. Hijos, ahora se ha ido y estoy contento. ¿Saben por qué? Porque se fue antes que yo. Ella no tuvo que vivir la agonía y el dolor de enterrarme, de quedarse sola después de mi partida. Seré yo quien pase por eso y le doy gracias a Dios. La amo tanto que no me hubiera gustado que sufriera. Cuando mi padre terminó de hablar, mis hermanos y yo teníamos el rostro empapado en lágrimas. Lo abrazamos y él nos consoló. Todo está bien. Podemos irnos a casa. Ha sido un buen día. Esa noche entendí lo que es el verdadero amor. Dista mucho del romanticismo. No tiene que ver demasiado con el erotismo ni con el sexo. Más bien se vincula al trabajo, al complemento, al cuidado y sobre todo al verdadero amor que se profesan dos personas
realmente comprometidas. ¿Cómo les parece? Aleluya. Aleluya. Esta es una historia que tiene mucho que ver con este día del Padre. Y si nosotros vemos en esta lectura, hay algo que es hermoso. Y lo más hermoso de todo esto es cómo nosotros como papás, o como muchos de ustedes como papás, como padres, han compartido la vida con una mujer, tal vez unos 3 años, tal vez otros 6 años, tal vez otros 15, tal vez otros casi 40, como mi familia, como mi esposa, tal vez otros 60 y así. Y nos damos cuenta de algo en esta lectura, que en esta lectura es el papá el que está allí frenteando. Es el papá el que está allí dirigiendo a sus hijos. Y por eso, cuando empezamos esta palabra, la pregunta es, ¿soy un buen padre? Y cada uno de ustedes allí en su corazón, allí en su pensamiento, allí en el interior, dejen que el Espíritu Santo de Dios les hable si somos o hemos sido unos buenos papás. Como papás nadie, absolutamente nadie nació aprendido. No hay un manual que nos indique si podemos ser buenos padres o podemos ser unos buenos dirigentes o podemos ser unos buenos guías para nuestros hijos y aún para nuestra esposa. No hay un manual que diga cómo ser un buen padre. La vida es la que nos enseña a nosotros el dirigir a nuestros hijos, a nuestra familia. ¿Cierto que sí? Amén. Aleluya. Yo quiero que vayamos a la palabra. Vamos a ir al libro de Lucas. Lucas capítulo 11. Versículos 10 al 13. Lucas capítulo 11, versículos 10 al 13. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, tengamos esa palabra que nos está diciendo el Señor acá. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra. La palabra de Dios, aún en el Salmo 51, David decía que él fue concebido en pecado y nació en pecado. Y la palabra de Dios nos lo está diciendo aquí también.
Pues si vosotros siendo malos, nos está diciendo la palabra. Cuando no conocíamos del Señor, anduvimos en el mundo. Y hay algo que es tremendo aquí, mis amados. Hay algo que es tremendo. Y es que cualquier hombre, escúchenlo bien lo que yo les voy a decir. Cualquier hombre puede ser padre, pero no cualquier padre es un buen padre. Cualquier hombre puede ser padre, pero no cualquier padre puede ser un buen padre. Por eso dice que un buen padre vale por 100 maestros. Un buen padre vale por 100 maestros, mis amados. Hay una frase que hay por ahí y que a veces la leemos y dice que tener un buen piano no significa de que usted sea un buen pianista. Podemos tener un buen piano, pero ¿cuántos de nosotros sabemos tocar ese piano? Eso mismo es con los padres. Tener hijos no significa ser buen padre, mis amados. Y el ser padre, mis amados, es algo muy grandioso. Es algo que por naturaleza, por lo que el Señor nos dio, empezamos a caminar con esos hijos. Y eso, cuando empezamos a caminar con esos hijos, con ese primer hijo, con esos 2 hijos, con esos 3 hijos, empezamos a dedicarles tiempo. Entonces, para ser un buen padre se necesita de dedicación, mis amados. Se necesita de sacrificio. Se necesita de amor. Y lo más tremendo de todo esto, mis amados, es que cuando tenemos esa dedicación, que tenemos ese amor, lo primero que debemos pedir es la ayuda de Dios. Es la ayuda de Dios. ¿Por qué la ayuda de Dios? Porque aún la misma palabra lo dice. Que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso nos lo dice la palabra. Y yo lo creo. Porque Él, siendo Padre, dio a su Hijo, a su único Hijo, para venir a ser sacrificado. Era tanto el amor de Dios para cada uno de nosotros que dio en expiación a su Hijo para que viniera a morir en una cruz por todos nuestros pecados. Y todo esto, mis amados, de lo que estamos hablando, de lo que nos dice la palabra de Dios, todo esto impacta en nuestras vidas. Y entonces ahí cuando hacemos esa pregunta de ¿soy un buen padre? Los únicos que pueden responder esa pregunta son nuestros hijos. Son nuestros hijos. Nuestros hijos son los jueces de cada uno de nosotros. Se lo digo con toda el alma, se lo digo con el corazón. Los únicos que pueden decir fue un buen papá, o ha sido un papá más o menos, o fue un mal papá. Estoy hablando del pasado, fue un mal papá. Y en este momento podemos decir nosotros como conocedores de la palabra, ¿somos buenos papás? ¿Somos buenos padres con nuestra familia? ¿Somos los proveedores? ¿Somos los que protegemos? ¿Somos los que amamos a nuestros hijos, amamos a nuestra esposa? Muchas veces nosotros nos preguntamos
¿quién era mi padre? ¿Quién era mi padre? Yo también, cuando joven, cuando niño, yo me preguntaba quién era mi padre. Y yo veía a mi padre y yo decía, yo quiero ser como él. La canción que vimos ahorita, aquí en la iglesia. ¿Qué dice uno como hijo? Yo quiero ser como mi papá. Porque aún nuestros hijos, aún nuestros nietos, aún nuestras generaciones, mis amados, nos ven como los héroes. Mi nieta a mí me dice, abuelo, tú eres mi héroe. Pero yo le pregunto a mis hijas, ¿yo en algún momento fui su héroe? Y les decía anteriormente, nadie trae un manual debajo del brazo de cómo debe ser papá. Y como papás y como seres humanos tenemos una cantidad de falencias, tenemos una cantidad de errores. Queremos ser algo con nuestros hijos, queremos que nuestros hijos sean como nosotros, queremos instruirlos en la dirección de nosotros, queremos que nuestros hijos sean ingenieros, que sean médicos, que sean tecnólogos, que sean arquitectos, pero no les preguntamos a ellos qué quieren ser. Y entonces, cuando están pequeños, les decimos, ¿cierto, mamita, que tú vas a ser médico? ¿O cierto, mamita, que tú vas a ser enfermera? Porque eso es lo que queremos nosotros como padres para nuestros hijos. Pero no les preguntamos qué quieren ser. Y hay muchas cosas, mis amados, de los cuales nosotros como padres debemos reflexionar en esta mañana. Y es que no podemos, mis amados, direccionar mal a nuestros hijos. No podemos como papás, mis amados, ser mal ejemplo de nuestros hijos. A veces nosotros con nuestras palabras herimos. A veces nosotros con nuestra actitud herimos. A veces con nuestra forma de ser rompemos el corazón de nuestra esposa. Rompemos el corazón de nuestros hijos. Y nosotros como hombres tenemos algo que las mujeres no tienen. Por eso dicen que nosotros los hombres somos vista, que nosotros los hombres somos allí lo que vemos, las mujeres es oír. Pero hay algo que nosotros los hombres tenemos y es que hacemos las cosas y se nos olvidan. Y entonces después nos dicen, pero tú hiciste esto o tú hiciste aquello. No, sí, yo hice eso. Yo hice eso. Papi, tú llegaste borracho y le pegaste a mi mamá. ¿A qué horas? ¿A qué horas? Papi, tú trataste mal a mi mamá. No, yo no hice eso. Fue una palabra que se me salió, pero que yo me acuerde de las otras. No. Y entonces empezamos a dar un mal ejemplo a nuestros hijos. Yo quiero que vayamos ahí mismo, en Lucas, los versículos 11 y 12. Esos versículos 11 y 12, mis amados, dice, ¿qué padre vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente, o si le pide un huevo, le dará un escorpión. Aquí vamos a ver las características de un buen padre de familia. Vamos a ver las características de un buen padre de familia. Un buen padre de familia trata de darle lo mejor a sus hijos.
Y la misma palabra de Dios nos lo está diciendo. Nos lo está diciendo, mis amados. ¿Qué padre vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O un pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo le dará un escorpión? Yo creo que nosotros como padres, mis amados, sea la actitud que sea lo que seamos con nuestras familias, todos nosotros debemos darle un buen ejemplo a nuestros hijos. Un buen ejemplo a nuestros hijos, porque un buen padre trata de darle lo mejor a cada uno de esos hijos. Y esos ejemplos son ejemplos de honradez, es un ejemplo de esfuerzo, es un ejemplo de buen trato a sus hijos, a su esposa. Pero lo más tremendo aquí, mis amados, el mejor ejemplo que nosotros, escúchenlo bien, mis amados, el mejor ejemplo que nosotros podemos darle a nuestros hijos es el temor de Dios. Es el temor de Dios, mis amados. Cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor, ahí nos damos cuenta de todos los errores que nosotros humanamente, cuando no conocíamos del Señor, cometíamos con nuestros hijos. Yo creo que ninguno de nosotros acá, de los que conocemos la palabra y de todos aquellos que nos están viendo, ninguno de nosotros haríamos lo que dice la palabra, de que nos pide un pan y vamos a darle una piedra a nuestros hijos. Yo no creo, ninguno. O de pedirle un pescado y le damos un escorpión. Ninguno. Pero aquí hay algo que la palabra nos revela, mis amados. Y es que si nuestros hijos nos piden un consejo, nosotros no podemos darle malos consejos a nuestros hijos. Y cuando nuestros hijos nos ven a nosotros como ejemplo, ¿qué podemos darle a nosotros, a nuestros hijos? Yo me acuerdo de que cuando yo estaba en mi adolescencia, yo veía a mi papá llegar a la casa y él fumaba mucho. Mi papá fumaba mucho. Mi papá llegaba tomado. Yo bendigo a mi papá. Yo bendigo a mi papá y no es que yo quiera hablar mal de mi papá, no. No, mis amados. Pero el ejemplo que él nos dio, a pesar de todas sus falencias, de las circunstancias que él vivía con una familia de 9 hijos y su esposa, y él que éramos 11, y él respondiendo por su hogar, ese es un vivo ejemplo del cual yo tomé. La responsabilidad que tenía mi papá a pesar de no conocer a Cristo. A pesar de que él no conoció de Cristo. Pero eso fue un ejemplo para nosotros. Un buen ejemplo. De ver que él era el proveedor. Él era el que a veces nos daba amor. Pero también tenía otras falencias. Él llegaba a fumar a la casa. Él llegaba tomado a la casa. A veces era grosero. Y entonces eso fue un ejemplo para un bueno y un mal ejemplo para cada uno de nosotros como hijos. Y entonces aquí hay algo, mis amados, de que es tremendo que cuando uno como papá está dando mal ejemplo a sus hijos, ¿qué puede uno pedirle a sus hijos de que no lo hagan?
¿Cómo voy yo a decirle a mi hija Natalie, Natalie, no fume, si me ve fumando? O que me castigue porque me vio fumando. Eso pasó conmigo. Ya en mi adolescencia, algún día, los amigos, todo lo que pasaba allí en el mundo, me invitaron a fumar. Yo nunca había fumado un cigarrillo, me atoré de todo. Pero lo más tremendo es que cuando yo aprendí a fumar, yo fumaba a las escondidas. Y cuando mi papá se dio cuenta, escúchenlo, es tremendo, mis amados. Cuando mi papá se dio cuenta, la muenda tan tenaz que me dio. La muenda tan tenaz que me dio, que porque yo fumaba. Si es que yo estaba viendo el ejemplo de mi papá, yo estaba viendo el ejemplo de mi papá. Y entonces ahí es donde uno se pregunta, bueno, si mi papá fuma y me pega a mí por fumar, entonces ¿por qué él fuma? Claro, es lo lógico. O si yo me emborracho y me dice, no tome, los problemas que tenía, yo alguna vez le dije, y es que usted aquí no me llega borracho a la casa. Yo le dije, padre, ¿y su merced por qué llega entonces borracho? Entonces uno como hijo es el que empieza a cuestionar a sus hijos. Uno como hijo es el que empieza a juzgar a sus padres. Entonces ahí es donde nos damos cuenta si uno como padre está siendo de buen ejemplo o de mal ejemplo para sus hijos. Yo creo que nosotros como padres, ninguno le daríamos un arma de fuego a nuestros hijos para que vayan y maten, ¿cierto? Eso es lo que debemos hacer nosotros como padres, mis amados, de que delante de nuestros hijos, delante de nuestros nietos, delante de todas esas personitas que están creciendo, ir a fumar, ir a beber, si queremos darles buenos ejemplos. ¿Cómo vamos a decirles más adelante no fumen? ¿Cómo vamos a decirles no tomen? ¿Cómo vamos a decirles no se droguen si me ven a mí colocándome una aguja o metiendo marihuana o azúcar o cualquiera de esas drogas? ¿Cómo les vamos a decir, mis amados? Y por eso esa pregunta, ¿soy un buen padre? A veces nosotros no nos damos cuenta de las actitudes que tenemos con nuestros hijos, mis amados. Yo no fui un buen padre hace unos años atrás. Hace muchos años atrás, yo no fui un buen padre. ¿Saben por qué? Porque yo tomé el ejemplo de mi papá y yo quería hacer en mi casa lo que hacía mi papá con nosotros como hijos. Y entonces yo castigaba a mis hijas. Mi hija es testigo de lo que le estoy diciendo acá, de lo que estoy hablando, y no estoy diciendo mentiras. Entonces yo les pegaba, porque sí, porque no, por si las moscas, por si las dudas. Las gritaba a mi esposa, llegaba borracho, fumaba. ¿Qué ejemplo podría yo darles a mis hijas? ¿Cómo ir a decirles no lo hagan? No lo hagan. Hay algo, mis amados, que nosotros como papás, lo digo como varón y como varones, y es que a veces nosotros no tenemos el tiempo para nuestros hijos. No tenemos el tiempo para nuestros hijos. A veces nosotros nos concentramos tanto en el trabajo, en las cosas que tenemos que hacer para la provisión, para recibos, para vestirnos, para todo esto, para vestir a nuestros hijos. A veces no les damos el tiempo que ellos necesitan. Yo aquí les puedo hacer una pregunta a todos ustedes. ¿Conocen bien a sus hijos?
¿Conocen las necesidades de sus hijos? ¿Han hablado con sus hijos o sus hijos le tienen tanta confianza a cada uno de ustedes que van y le dicen, padre, me está pasando esto y esto? ¿Ha defraudado usted a su hijo? Es tremendo, mis amados. Siendo ya más o menos, ya no era adolescente, yo tenía la edad más o menos de unos, tal vez 18, 19 años. Y me pareció lo más tremendo y lo más terrible, y es que mi padre siendo el proveedor, mi padre siendo la persona que nos protegía, la persona que sacaba por nosotros el pecho, siendo el varón de la casa, a la edad más o menos de 18 o 20 años, yo fui a comentarle algo que me pasaba, algo que me estaba pasando a mí, algo que era mío y que no, yo no se lo podía ir a comentar a mi mamá porque no era la indicada para yo hablar. Yo quería hablar con mi papá de hombre a hombre. Decirle, papá, me está pasando esto, esto y esto. Y yo fui y le comenté. Le dije, padre, yo necesito hablar contigo. Nos encerramos, hablé con él, le dije lo que me estaba pasando. Y yo esperaba un consejo de él. Yo esperaba algo, alguna palabra, algo que en ese momento me fortaleciera, algo que en ese momento levantara mi ánimo de lo que me estaba pasando. Pero perdónenme la expresión, lo que les voy a decir. Es una palabra, de pronto no es vulgar, pero es una palabra que se utiliza mucho aquí en mi país. Y es pendejo, pendejo, me dijo. Es que yo no lo he enseñado a ser berraco en la vida. Yo no esperaba esa palabra. Yo nunca esperé esa palabra. Pero lo más tremendo, bueno, me regañó, me dijo, listo. Pero lo más tremendo de todo esto es que fue y lo comentó allí a otras personas de lo que yo le había dicho. Y a partir de ese momento yo le perdí la confianza a mi papá. Yo le perdí la confianza a mi papá. Y no es que esté hablando yo de mi papá, sino que a todos como hombres nos pasan cosas. Nosotros como padres a veces vamos y revelamos las cosas que nuestros hijos, nuestra familia, que es algo muy íntimo de allí, de cada uno de nosotros, vamos y lo revelamos a otras personas. A veces no tenemos ese tiempo para nuestros hijos. A veces perdemos el tiempo en borracheras, jugando tejo, jugando billar. Pero a veces no tenemos tiempo para sacar a nuestros hijos a un parque. A veces no tenemos tiempo para sacar a nuestros hijos a comer un helado. Como soy el que provee, entonces soy el que llevo el mercado, soy el que pago los recibos, pero no hay para un helado para nuestros hijos. No hay tiempo para nuestros hijos. No salimos a un centro comercial, no caminamos con ellos, no vamos y nos sentamos con nuestros hijos y les preguntamos qué les está pasando. A veces no hacemos eso. Únicamente nos concentramos en trabajar, trabajar, proveer, proteger, proteger, pero no nos concentramos en las necesidades que son las necesidades más importantes de nuestros hijos. A veces creemos que porque proveemos, que porque damos la ropa, que porque damos la comida, que porque pagamos los recibos, que porque nuestros hijos están bien en nuestra casa, creemos que ya todo está muy bien. Pero ahí cuando dicen que todo bien, es todo mal. Todo bien es todo mal. Entonces, ahí debemos preguntarnos, ¿qué tiempo
Mis amados, ¿qué tiempo les estás regalando a tus hijos? ¿Qué tiempo les estás regalando a tus nietos? Si ya tus hijos están grandes, ¿qué tiempo le regalas tú a tus hijos, a todos esos hijos que están pequeños o a esos nietos que están pequeños? ¿Qué tiempo les estás regalando? Un segundo aspecto es que un buen padre se preocupa por sembrar buenas semillas en el corazón de sus hijos. Un buen padre se preocupa por sembrar buenas semillas en el corazón de sus hijos. Vamos a ir a la palabra, al libro de Mateo. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 26 al 28. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. ¿La qué, mis amados? La cizaña. Apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Aquí la palabra de Dios nos dice: lo que el hombre ciega, eso mismo cosecha. Escúchenlo, mis amados. Lo que nosotros sembramos, eso es lo mismo que vamos a recoger. Eso es lo que vamos a recoger, mis amados. ¿Saben por qué? La misma palabra de Dios nos lo está diciendo. Porque es una ley natural. Es una ley natural. Es una ley que no cambia. Porque es la misma palabra de Dios que nos lo está diciendo. De lo que nosotros sembramos en nuestros hijos es de lo que vamos a recoger más adelante. Pueda que no sea en este momento porque están pequeños. Pueda porque en este momento van creciendo y los estamos dirigiendo. Pero ellos van creciendo y van viendo qué hay en su papá. ¿Cuál es el corazón de su papá? ¿Qué es lo que ha sembrado en mí como hijo? Y eso es lo que vamos a recoger, mis amados. Eso es lo que vamos a recoger. Si yo siembro, mis amados, si yo siembro amor, voy a cosechar ¿qué? Amor. Claro, mis amados. Si yo siembro amor, voy a cosechar amor. Si yo siembro indiferencia, voy a sembrar indiferencia, voy a cosechar indiferencia, voy a recoger indiferencia. Si yo siembro odio en mis hijos, ¿qué puedo recoger? Odio. ¿Qué amor voy a recoger si yo a mis hijos los he tratado mal desde pequeños? ¿Qué puedo yo recoger de esos hijos, mis amados? No puedo recoger nada bueno. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que muchos de nosotros nos quejamos de nuestros hijos. Nos quejamos que son hijos indiferentes, que son hijos desobedientes, que son hijos que no nos visitan, que son hijos ingratos. Ahí es donde tenemos que preguntarnos: ¿qué has sembrado tú en el corazón de tu hijo para que tu hijo no vaya a visitarte cuando estás enfermo? ¿Qué has sembrado tú en el corazón de tu hijo que no vaya a visitarte cuando estás alegre?
¿Qué has sembrado tú en el corazón de tu hijo cuando solamente lo que sembraste fue maledicencia, malas palabras, vicios? ¿Qué puedes tú recoger de esos hijos? ¿Y saben qué es lo más tremendo, mis amados? Que aquí, en estos versículos que hemos leído, Satanás siempre querrá sembrar cizaña en el corazón de nuestros hijos. Pero la buena semilla, lo dice la palabra, que hemos sembrado en ellos, tiene que ser más abundante, lo dice la palabra, mis amados. Es más abundante que la cizaña que el enemigo puede sembrar. Aleluya. Yo le daría un aplauso al Señor. Aleluya. Entonces aquí podemos decir qué semillas debemos sembrar en el corazón de nuestros hijos. Debemos sembrar la semilla del amor, la semilla de la confianza, la semilla del respeto, mis amados, la semilla de la dedicación, la semilla de la amistad, la semilla de la honra, dice la pastora, sí, también. Esas son las semillas que debemos sembrar en nuestros hijos y no la semilla del vicio, la semilla de la ingratitud, la semilla de la desconfianza, la semilla de la deslealtad. No debemos ser desleales con nuestros hijos. Y vamos al tercer aspecto, mis amados. Un buen padre cuida a su familia. Un buen padre cuida a su familia. Vamos a ir a la palabra, a Mateo 24. Mateo 24, versículo 43. Dice, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. ¿Cuántos de nosotros cuidamos más las cosas materiales que hay en nuestros hogares que las personas que habitan en ellas? Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, mis amados. ¿Cuántos de nosotros cuidamos el mueble, cuidamos la ropa, cuidamos el televisor, cuidamos todas las cosas que hay en nuestro alrededor, pero estamos cuidando a nuestros hijos? ¿Estamos cuidando el corazón de nuestros hijos? ¿Estamos cuidando el alma de nuestros hijos? Oh, qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra la que el Señor nos está dando hoy. Qué tremendo, mis amados. A veces cuidamos todo lo que hay alrededor, pero no cuidamos el corazón de nuestros hijos. Sembramos odio. Sembramos cizaña. Sembramos temor. A veces en nuestra casa le colocamos alarmas, portones reforzados para que nadie entre a robarnos, mis amados. Pero qué fácil es cuando le permitimos a Satanás entrar, que abra, sí, porque estamos cuidando lo que no debemos cuidar, mis amados. Estamos cuidando lo que no debemos lo que no debemos cuidar. Permitimos que Satanás, mis amados, entre frente a nosotros y nos está robando a nuestros hijos. ¿Cómo les parece? ¿Cómo les parece, mis amados? Le permitimos a Satanás que entre y se robe a nuestros hijos. Y se robe a nuestros hijos.
Ahí es donde, mis amados, le abrimos esa brecha a Satanás. Entonces, ahí es donde debemos tener cuidado con esas brechas que hay en nuestro hogar, por las cuales, mis amados, el enemigo está entrando a destruir nuestra familia. El enemigo está entrando a destruir nuestra familia. Vayamos a la palabra. Vamos al libro de Jeremías. Libro de Jeremías, capítulo 39, versículos 1 al 3. Dice: caída de Jerusalén. En el 9º año de Sedequías, rey de Judá, en el mes 10º, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército. ¿Quién vino? Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el 11º año de Sedequías, en el mes 4º, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad. ¿Qué se abrió? Una brecha. Una brecha. Y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia y acamparon a la puerta del medio, Nergal, Sarecer, Samgar, Nebo, Sarsequim, el Rabsaris, Nergal, Sarecer, el Rabmag y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Dice la palabra que no se derribó todo el muro. Aleluya. No se derribó todo el muro, sino que fue una ¿qué? Una brecha. Fue una parte. O sea, es un pedazo que abrieron. Eso fue lo que hizo el rey Nabucodonosor allí, en Jerusalén. Pero eso bastó, mis amados, como lo dice la palabra, para que el enemigo entrara a destruir el pueblo de Dios. ¿Cómo les parece? ¿Qué tiene que ver esto? Me dirán, pastor, ¿qué tiene que ver eso, lo que estoy leyendo, con lo que estoy hablando? De que así es Satanás con nuestras familias. Que a veces tenemos protegidas o creemos tener protegidas a nuestra familia. Creemos que estamos allí encerrados en los muros, que estamos protegidos, pastora. Pero ahí es donde viene Satanás y abre la brecha. Y exactamente eso pasa en la vida de muchas familias. Satanás ha logrado abrir esa brecha, como lo dice la palabra, porque ya, escuchen lo que les digo, mis amados, ya no hay oración en la familia, porque nosotros los padres permitimos en nuestra casa que nuestros hijos escuchen música que los incita a los vicios, al sexo libre, a la rebeldía, y no estamos haciendo nada para evitar todo esto. No estamos haciendo nada, mis amados. En muchos de nuestros hogares, nuestros hijos tienen relaciones sexuales con sus novias, con sus novios, y nosotros nos encargamos de permitirles de que ahí mismo en nuestro hogar tengan sexo, tengan relaciones sexuales, tengan encuentros amorosos. Entonces, aquí es donde permitimos que Satanás empiece a minar, mis amados, la moral de nuestra familia. Está abriendo brechas cada vez más grandes en el muro espiritual de nuestra familia. Entonces empieza con algo pequeño y ya empieza a crecer y empieza a crecer esa brecha. Estoy hablando de la brecha espiritual, mis amados.
porque no tenemos oración, porque nos da pereza leer la palabra, porque nos da pereza ayunar, porque hay una invitación a un ayuno y no venimos sino 2 o 3, porque no oramos con nuestros hijos, porque no nos reunimos a estudiar de la palabra con nuestros hijos. Ahí empieza Satanás a abrir la brecha, mis hermanos. Hay muchas brechas en los muros de nuestros hogares. La falta de oración, como les decía, la falta de asistencia a la iglesia. Eso es otra de las brechas. No. Hoy domingo, hoy es el Día del Padre y hoy hubo, como dice la pastora, hoy hubo arrebatamiento. Hoy hubo arrebatamiento, mis hermanos, que porque era el Día del Padre, entonces, no, a la iglesia no voy. Hoy yo no voy a la iglesia. Si me van a celebrar el Día del Padre en el restaurante o me van a hacer una comida en la casa. No, mis amados. No. Eso es abrir brechas. Cuando nosotros abrimos brechas, mis amados, pasa algo. Y es que Satanás empieza a meterse así en el corazón, se empieza a meter de a poquito, de a poquito. Y entonces dice, no, el domingo no vaya, es el Día del Padre, pues quédese. Y en la casa le van a celebrar, le van a hacer la comidita. Ya el próximo domingo dice, no, pero ¿a qué va a ir? Si no fue el domingo, pues no vaya este otro domingo. Y entonces empezamos a dejar de asistir a la iglesia. Y eso es lo que pasa. Por esta iglesia han pasado un mundo de personas, mis amados, y ustedes son testigos de que así ha sido. Ha pasado un mundo de gente, duran 2, 3 meses, 4 meses, y ¡pum!, se desaparecen. Se desaparecen. Líderes que no asisten a la iglesia, líderes que no ayunan, líderes que no oran, líderes que no leen la palabra, mis amados. Entonces, aquí es donde tenemos que decir, mis amados, ¿qué tienes que hacer, querido papá? ¿Qué tienes que hacer? Vamos a la palabra, a ver qué nos dice el Señor, qué podemos hacer hoy, qué podemos hacer como papás. Vamos a la palabra, al libro de Efesios. Efesios, capítulo 5, perdón. Efesios, capítulo 5, versículo 14. Miren lo que nos está diciendo el Señor aquí. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, ¿y qué? Y te alumbrará Cristo. Despiértate, tú que duermes por tus hijos. Cuando el pueblo de Babilonia abrió la brecha, los que tenían que defender el pueblo huyeron, mis amados. Qué tremendo, qué tremendo. Qué tremendo es esto, mis amados. Gustavito, por favor, me lees Jeremías 52:7. Y eso nos está diciendo el Señor. Despiértate, mi amado, tú que estás durmiendo. ¿Qué estás haciendo tú por tu familia? A veces nos volvemos cobardes. Abrimos la brecha y no defendemos lo que tenemos que defender. ¿Qué nos dice Jeremías 52:7, Gustavito? Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad, y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta, entre los 2 muros que había cerca del jardín del rey, y se fueron por el camino del Arabá, estando aún los caldeos junto a la ciudad alrededor. Aleluya. ¿Qué hicieron? Huyeron. Se desaparecieron. No querían enfrentarse, no querían poner el pecho, no querían ir a defender su pueblo. Y a nosotros como padres nos está pasando lo mismo, mis amados.
Por eso nos dice, despiértate, tú que duermes, despiértate por tu familia. No permitas que Satanás entre a tu familia, haga lo que quiera. No permitas que Satanás destruya tu familia. No nos escondamos. No nos escondamos, mis amados. No nos escondamos en el trabajo. No nos escondamos en el ministerio. No nos escondamos en la iglesia. No nos escondamos en el deporte. No nos escondamos en las actividades que desarrollamos cada día, mis amados. Defendamos nuestra familia. Defendamos nuestra familia. ¿Saben por qué? Voy a terminar con esto. Porque un padre se para en la brecha por sus hijos. Escúchenlo. Un padre se para en la brecha por sus hijos y se pone como escudo allí. Vamos a la palabra para terminar. Mi pastora, por favor, léeme Ezequiel 22:30. Dice la palabra de Dios, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no destruyese y no lo hallé. Qué tremendo lo que nos está diciendo el Señor en esta mañana. Ahí nos lo está diciendo, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado. ¿Qué es un vallado? Un vallado es una cerca, es un muro, es algo de contención. Eso es un vallado. Y que se pusiese en la brecha, en el camino, allí en el hueco, que frenteara, como lo dice, delante de mí a favor de la tierra, a favor de nuestros hijos. Porque como papás, mis amados, en conclusión les voy a decir una cosa: ¿por qué no se colocan en la brecha y no permiten que Satanás entre a sus familias? Que coloquen ustedes el pecho y digan: si yo estoy fallando como papá en tales y tales cosas, cada uno de ustedes conocen su vida, cada uno de ustedes conocen su proceder, cada uno de ustedes conocen las cosas en las que están fallando. Dígale: Señor, en esta mañana yo estoy aquí y te pido perdón porque no me he colocado en la brecha, porque he permitido que Satanás entre a mi familia y destruya, porque a eso vino Satanás. Porque la palabra de Dios nos dice que Satanás vino a matar, robar y destruir. Y eso es lo que está haciendo Satanás con nuestras familias. ¿Por qué como papás no nos colocamos allí, frenteamos, nos colocamos como escudo y decimos: Satanás, tú no tienes nada que hacer aquí, yo te piso, yo te echo fuera en el nombre de Jesús? Eso es lo que debemos hacer nosotros, mis amados: colocar ángeles y vallados, orar por nuestros hijos, leer la palabra con nuestros hijos, ministrar a nuestros hijos, pero no con el vicio, no con la borrachera, no con el cigarrillo, no con el alcohol, no con las películas pornográficas, no con la infidelidad, sino con el poder del Señor. Yo quiero que ustedes se coloquen en pie. Quiero que allí donde todos ustedes se encuentran, hagan esta oración conmigo. No sé cuál sea tu vida. No sé qué ha pasado en tu vida, que como padre has fallado, pero sí te puedo decir algo. Y es que esta palabra que el Señor nos ha dado hoy es una palabra
la cual el Señor nos está diciendo, tú eres mi hijo, y yo a ti te amo y te escogí desde antes de la fundación del mundo. Y tengo un propósito en tu vida. Tengo algo grande para ti y para tu familia, te está diciendo el Señor. Aquellos que escucharon esta palabra por primera vez, yo quiero que allí cierren sus ojos, y aquí la iglesia también, todos cierren sus ojos y hagan esta oración conmigo. Señor Jesús, Señor Jesús, he escuchado tu palabra he escuchado tu palabra y te pido perdón, y te pido perdón que como papá, que como papá, como mamá, como mamá, he fallado contigo he fallado contigo y con mi familia. y con mi familia. Te pido perdón, Señor, Te pido perdón, Señor, por todas las actitudes por todas las actitudes y cosas que he tenido en mi vida. Señor, te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Papito Dios, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Dame entendimiento, conocimiento de tu palabra. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora yo voy a orar por todos ustedes. Señor, yo te doy gracias. Gracias, Dios, porque tu palabra ha sido, Señor, llevada aún hasta los lugares más lejanos. Padre, te doy gracias porque como padres hemos fallado, Señor. Hemos fallado, Señor, pero a través de tu palabra tú nos enseñas, Señor, que cuando nosotros somos guiados por el Espíritu tuyo, Señor, por el Espíritu Santo, cuando somos guiados a través de tu palabra, a través de la oración, a través del ayuno, Señor, podemos menguar para que tú crezcas en nuestras vidas. Señor, muchas gracias. Gracias porque he sido un instrumento tuyo en esta mañana, Señor. Y te doy gracias, Señor, y en este momento, Padre de la Gloria, yo deseo un feliz día del Padre para todos aquellos, Señor, que conocen de ti y aún también para los que no conocen. Padre, que tú los bendigas, que bendigas el caminar, la entrada, la salida de todos aquellos papás que trabajan y que se esfuerzan cada día para levantar una familia y para tener unos hijos maravillosos. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente.